pero es más bien un estado completo de estas tres esferas, ¿ya? Por lo tanto, a partir de eso también el MinSal, que es el Ministerio, ¿cierto?, de Salud del país, crea una estrategia nacional de salud durante varias décadas. La última es del 2011 al 2020, ¿ya? Y esta estrategia lo que busca es desarrollar hábitos y estilos de vida saludables que van a favorecer la reducción de los factores de riesgo, y estos factores son los que están asociados a la carga de enfermedad de la población. Los factores de riesgo son ciertas condiciones que nos pueden llevar a alguna enfermedad, ¿cierto? Y por lo tanto tenemos factores de riesgo que podemos modificar y otros que no podemos modificar, como por ejemplo la edad, el sexo, o sea masculino o femenino. Eso no se puede modificar, yo no puedo cambiar mi edad tampoco, ¿ya? Pero sí hay otros factores de riesgo que puedo modificar y que son los que están relacionados con los estilos de vida saludables. Entre eso, por ejemplo, aumentar el número de personas que tengan factores protectores para la salud. ¿Cuáles son estos factores protectores? Todos los que tienen que ver con permitir que yo no tenga un riesgo hacia mi salud, como por ejemplo reducir el consumo del tabaco, reducir el consumo del riesgo de alcohol, reducir la prevalencia, ¿cierto?, de sobrepeso y obesidad, porque esto nos puede llevar a enfermedades crónicas y enfermedades cardiovasculares, aumentar también el número de personas que realicen actividad física, aumentar las personas que tengan conducta sexual segura, ¿cierto?, y reducir el consumo de drogas ilícitas. Todas estas palabras, por decirlo de alguna forma, forman una meta que obviamente todos los profesionales de salud están trabajando para ello, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué puedo hacer yo, cierto? Tener una alimentación saludable, incluyendo toda la pirámide alimenticia. Como ustedes bien saben, existe una pirámide, se las voy a poner ahí para que la vean un poco, que se ha ido modificando con el tiempo, ¿ya? Y más que nada, en la base, ¿cierto?, tenemos muchas otras cosas que no solamente tienen que ver con la alimentación, sino que, por ejemplo, dice actividad física diaria 60 minutos, equilibrio emocional, balance energético, técnicas culinarias saludables, o sea, evitar, por ejemplo, la fritura, ya hacer cosas más al vapor o al horno, y consumir agua de 4 a 6 vasos al día. Eso es más o menos como la base de la pirámide, que antes no existía y que ahora se ha ido agregando con el tiempo, ¿ya? Esta pirámide, ¿cierto?, también incluye los panes, ¿cierto?, y las pastas, que la idea es que sean todos de harina integral. La harina integral obviamente va a aportar mucho más saciedad, más fibra y mucho más nutriente que la harina blanca refinada, ¿ya? Por lo tanto, esta parte de la pirámide, obviamente su consumo va a ser de acuerdo a la actividad física que también realice la persona, ¿ya? Después tenemos las verduras y las frutas, que eso siempre se ha tratado de aumentar el consumo, ¿ya? Según la última encuesta de salud nacional, muy pocas personas consumen, y creo que ni siquiera llega al 20% del consumo de frutas y verduras diarias, más de 5%, ¿ya? Entonces, eso es muy bajo para en general para la salud. Las frutas y las verduras aportan mucha fibra también, sacian, tienen minerales, ¿ya?, que influyen obviamente en nuestro organismo. Después tenemos los lácteos, que mucho se ha hablado de que en algunas personas es beneficiosa, en otras no, ¿ya? Y eso va a depender obviamente de la tolerancia también que tengan. Hay muchas personas que son intolerantes a la lactosa y eso limita un poco el consumo. Pero sí es importante consumir pescado, carnes blancas, legumbres, frutos secos y huevos, que por lo menos deberían consumirse 1 a 3 al día, alternadas al desayuno o la cena. Las carnes rojas y procesadas, embutidos, en general tienen que ser de bajo consumo, por lo menos una vez a la semana solamente. Y los dulces, bollería y grasa o snack o todo esto, pastelitos, ¿ya? Obviamente su consumo es muy, muy limitado y casi ocasional, y si en el fondo uno decidiera no consumirlo, no pasa nada. De hecho, sería bastante mejor.
¿Qué otros aspectos podemos ver? Bueno, la Organización Mundial de la Salud indica también que uno debería consumir menos de 5 gramos de sal al día para hacer un estilo de vida saludable. ¿Cómo sé cuántos son 5 gramos? Una tapita de lápiz Bic más o menos al día. Si yo eso lo divido en toda mi alimentación del día, en las 12 horas aproximadamente que estoy despierta, es bastante poco, porque uno tiene que considerar que los alimentos, por ejemplo, los procesados, traen mucha sal. Por lo tanto, esos alimentos procesados son los que tenemos que empezar a eliminar y solamente tratar de consumir muchas más frutas, como dice ahí, 5 porciones. También reducir el total de grasa a menos del 30% de la ingesta calórica diaria, ¿ya? Grasa, eso implica la grasa de las carnes, la grasa, por ejemplo, de los aceites, de la fritura, ¿ya? En todos esos aspectos se va sumando. También reducir la ingesta de azúcares libres a menos del 10% y beber al menos 2 litros de agua diaria, ¿ya? También existe ahí un poco, no hay una ciencia cierta de decir 1,5 litros o 2. La verdad es que va a depender netamente de las condiciones de las personas, del peso de la persona y de la actividad física que realice, ¿ya? Y de otras variantes. Por ejemplo, si la persona tiene fiebre, obviamente va a tener que beber mucho más líquido que alguien que no, o si hizo mucho deporte intenso, también va a tener que beber más agua. ¿Ya? Por eso aquí les puse que la actividad física debe ser al menos 30 minutos diarios, ¿ya? La verdad es que antes la OMS recomendaba 3 veces a la semana hacer, pero con los niveles de obesidad y sobrepeso que existen hoy en día se ha aumentado a 5 días, ¿ya? Y ustedes lo pueden establecer, quizás si nunca se han inclinado por el deporte, por lo menos pueden empezar 3 veces a la semana o 2 veces a la semana, después 3 veces y después 4 y así lo pueden ir aumentando. ¿Ya? Yo les puse aquí Instagram porque en Instagram la verdad es que yo, esto es como una confesión, pero a modo personal yo antes no era muy deportista y ahora último sí ya lo incluí en mi parte, en mi día a día. Y en Instagram hay muchas rutinas de personas, entrenadores, gente que sabe realmente el tema de la actividad física, ¿ya? Y que te puede, y van como haciendo varias rutinas distintas todos los días y también de acuerdo a la condición física de las personas, ¿ya? No se trata de que de aquí a mañana se pongan a correr un maratón de 40 kilómetros, pero la idea es ir progresivamente y también va a depender del estado de salud. ¿Ya? Muchas personas cuando empiezan a hacer actividad física se dan cuenta de que tienen, por ejemplo, problemas cardíacos o se cansan más de lo normal, ¿ya? Por lo tanto, es importante también un chequeo previo médico o saber mi condición física, cómo estoy. ¿Ya? El otro punto importante es cuidar la salud mental, ¿ya? Y esto tiene que ver con actividades de ocio, ¿ya? Por ejemplo, leer, o conversar también con personas de confianza sobre mis emociones y sentimientos, ¿ya? La salud mental no es un tema muy presente, si bien ahora último se le ha dado un poco más de énfasis, pero siempre ha sido algo como no muy bien visto, ¿ya? Y de hecho muchas personas que tienen problemas mentales han sido discriminadas y no se han realizado de la mejor manera. ¿Ya? Por lo tanto, cuidar la salud mental es súper importante, nos va a permitir estar mucho más tranquilos y también buscar ayuda en caso que sea necesaria y que yo me sienta a lo mejor muy ansioso, muy angustiado, con mucha pena, etcétera. ¿Ya? El ánimo, la verdad es que es algo súper importante porque nos va a permitir desarrollar nuestras actividades durante el día. Entonces, si yo estoy muy desanimado, no quiero comer, no me quiero bañar, probablemente a lo mejor necesite ayuda de otros profesionales, ¿ya? Y eso, obviamente, hay que buscar la manera de que se pueda tratar, ¿ya? Hacer yoga o meditar también es bueno para la salud mental. En este lado del continente no se da mucho énfasis, la verdad, a la meditación, y la meditación es una técnica muy beneficiosa, sobre todo en aspectos de ansiedad, de tranquilidad y de aceptación de lo que está pasando en el momento, ¿ya? Y hay hace mucho sentido, sobre todo en este tiempo en que hay mucho estrés
de por medio, ¿ya? Por lo tanto, dormir entre 7 y 8 horas cada noche también es importante porque va a influir en mi rendimiento, sobre todo mi rendimiento diario que tiene que ver con el estudio. Ya me va a costar mucho más tomar atención, memorizar las cosas si yo no descanso bien, ¿ya? También va a influir en mi estado de ánimo, voy a estar más irritado, quizás si duermo menos, voy a estar menos tolerante y también obviamente eso va a repercutir en mi salud corporal porque durante la noche secretamos una hormona que tiene que ver con el metabolismo y con todo nuestro tema del peso. Recordemos que el metabolismo es el que en el fondo es como la máquina diaria que va a llevar y que va a permitir todas las actividades que nosotros realizamos. ¿Ya? Por eso, así que es muy importante dormir, que la calidad también del sueño sea importante. Si yo me acuesto a las 4 de la mañana, por ejemplo, y despierto quizás a la 1, voy a dormir, claro, 7, 8 horas. Pero ese sueño que perdí entre las 10 y las 3 de la mañana, realmente no es muy, no me va a servir mucho dormir a esa hora. ¿Ya? Y bueno, también esto se lo digo a modo personal porque yo hago muchos turnos de noche y la verdad es que cuando uno duerme en el día no es lo mismo, ¿ya? El descanso no es igual y ese sueño nunca se recupera. Evitar el consumo de alcohol también es súper importante. Hay una encuesta que se les hace en la APS a todas las personas que se llama el audit y ahí se ve si la persona tiene un consumo riesgoso o un consumo moderado o un consumo bajo. ¿Ya? Lo ideal es mantenerse en el consumo bajo o simplemente no beber alcohol. ¿Ya? La verdad es que esto quizás no nos va a traer consecuencias inmediatas, pero sí a largo plazo nos puede generar un daño hepático, ¿cierto? O una dependencia al alcohol y que obviamente eso genera mucho malestar y problemas, no solamente a mí, sino que al aspecto social también, al ámbito familiar, y hay muchas personas que pierden su trabajo, que pierden sus familias por el alcohol, ¿ya? Evitar el tabaco y también otro tipo de drogas ilícitas, ¿cierto? Está como un hábito saludable el tabaco y se ha visto ahora con el tema del coronavirus que influye, ¿cierto?, en el desarrollo de la enfermedad, aumenta el riesgo a que los pacientes caigan en ventilación mecánica, ¿ya? Por lo tanto, el tabaco tampoco trae muchos beneficios, además nos hace dependiente y puede producir cáncer de pulmón, cáncer de lengua, cáncer de laringe, etc. Por lo tanto, no es algo que deberíamos incluirlo dentro de nuestro día, ¿ya? Tener una conducta sexual segura también se toma como un hábito saludable y esto tiene que ver un poco con usar anticonceptivos, ¿cierto? Los que yo quiera usar. Tener también una pareja única implica, ¿cierto?, un respeto hacia mí y también hacia las demás personas porque no sé quizás cómo se están comportando las otras personas. No sabemos si usan preservativo, si no lo usan, si se realizan inspección a lo mejor ginecológica, ¿ya? O de otro tipo. Entonces es importante también reflexionar y conversar con personas de confianza o con los profesionales. En este caso, por ejemplo, los consultorios pueden acceder a consejería con la matrona, ¿cierto?, sobre mis emociones y lo que me está pasando, ¿ya? Y por lo tanto este uso de anticonceptivos como el preservativo, ¿cierto?, las pastillas, nos van a evitar una ITS, que también hemos visto un aumento en los últimos años de VIH, sífilis, gonorrea y otras, ¿ya? El VIH la verdad es que ha aumentado bastante en Chile, incluso en las personas mayores. Ustedes pueden decir a lo mejor que un abuelito que anda haciendo, pero es porque no se conversan estos temas, nadie los saca a la luz. Entonces, una persona que ya tiene 70, 75 años, por ejemplo, queda viudo y obviamente esa persona sigue con su sexualidad activa, ¿ya? La sexualidad no termina a una edad, a los 40 o a los 50. Nosotros podemos tener sexualidad hasta los 90 y no nos va a pasar nada,
¿ya? Entonces ha aumentado mucho el tema del VIH porque las personas no usan anticonceptivo, o sea, perdón, no usan preservativo o no le dan la importancia que requiere, ¿ya? Y la verdad es que son enfermedades bastante terribles porque son enfermedades crónicas que están más o menos mucho tiempo y van deteriorando a las personas, ¿ya? ¿Es posible durante entonces la pandemia cuidar mi salud? ¿Creen ustedes que sea posible hacer alguna de estas actividades o alguna de estas cosas que yo les he mencionado? ¿Alguien sí me puede responder? Ya, chiquillas, ¿pueden activar sus micrófonos? La Paula activó el micrófono. Era solo para ver si podían, si creen que es posible realizar alguna de estas. Sí. ¿Sí? De quererlo sí se puede. Ya. Super. Bueno, ¿cómo podríamos hacerlo, cierto? Crear algunas rutinas diarias va a permitir que las personas se anticipen a lo que sucede, ¿cierto? Y se enfrenten más, se sientan más preparadas para enfrentar este día. ¿Ya? Organizar mi día es súper fundamental porque puedo programar, ¿cierto? Y decir que yo me voy a levantar, después me voy a bañar, hermosear, pintar, no sé, arreglar, ¿cierto? Después quizás, si tengo clases, puedo hacer mis clases, tareas, ¿ya? También puedo incluir ahí dentro una rutina, por ejemplo, de actividad física, un poco de yoga o meditación, ¿cierto? Y también puedo incluir quizás otras actividades de ocio, conversar con mi familia, a lo mejor darme un tiempo para mí y para yo arreglarme y después planificar, ¿cierto? Digamos, el tiempo en que voy a dormir, ¿ya? Lo que pasa durante el confinamiento es que las personas tienen mucha incertidumbre, porque no toda su rutina que tenían antes, que era levantarme, salir, ir al colegio, eso ya no existe, ¿ya? Por lo tanto, si uno se crea una rutina durante el día en la casa, esa ansiedad y esa incertidumbre va a disminuir bastante, ¿ya? Así que es re importante en ese sentido decir, bueno, mañana me voy a levantar a las 9, aunque me levante así media soñolienta y mal, pero que traten de empezar a ordenar sus actividades, porque después cuando les toque volver a la normalidad, igual les va a costar mucho, ¿ya? Mantener los ciclos de sueño también es importante y tratar de descansar, ¿cierto?, en las horas nocturnas y no durante el día, evitar la siesta. Si realiza siesta, a lo más 30 o 15 minutos es lo recomendado, no más que eso. Y lo único que hace la siesta es eso, hacer que el cuerpo descanse, pero no hace que yo después tenga más memoria, tenga más concentración o, no sé, adelgace más fácil. ¿Ya? Ninguna de esos beneficios trae, sino que solo que el cuerpo descansa. ¿Ya? La única forma de yo mantener un ciclo normal de sueño es durante el día estar vigil y durante la noche dormir. Estar en contacto con amigos y familiares por medio de mensajes de texto, llamada o videollamada también es importante. Ya esto nos va a permitir, ¿cierto?, estar con nuestros seres queridos y no estar tan aislados. Realizar actividad física, ¿cierto?, va a disminuir la ansiedad y el estrés, como les dije yo. Hay muchas rutinas, no es necesario salir a correr, se pueden hacer en casa con elementos que tenemos, ya botellas con agua, kilos de arroz, incluso sin elementos, por ejemplo, como para una silla, el sillón, ya, o una parte que esté desocupada. Limitar el acceso a la información a través de las redes sociales también es importante porque genera mucha angustia, ya, y ansiedad en las personas. Por lo tanto, debemos tratar de estar informados, pero no sobreinformados, ¿ya? Recordar que hay un equipo multidisciplinario en los SPAM que celebran el 7 de abril, el Día Mundial de la Salud, y ahí tenemos todo tipo de profesionales, ¿cierto? Médico, kinesióloga, matrona, enfermera, nutricionista, que nos pueden guiar y nos pueden ayudar a tener un estilo de vida saludable durante toda nuestra vida, ¿ya? Eso, pues muchas gracias. Aquí les quiero mostrar una foto mía, yo haciendo deporte, para que no crean que solo hablo, es verdad, yo antes no hacía mucho deporte y lo empecé a hacer, me ha servido bastante, sobre todo en este tiempo de pandemia y también en mis turnos,
son muy agotadores. Hago turnos de 12 horas día, 12 horas de noche, ¿ya? Y la verdad es que buscar otra instancia que sea hospitalaria me ha servido bastante. Ahí estoy yo como enfermera, trabajando en el hospital el mes pasado, y ahí estoy también como enfermera atendiendo a un paciente con coronavirus. Ha sido muy agotador, harto trabajo, pero es algo súper lindo. A mí me encanta ser enfermera, así que eso, pues, les dejé una foto ahí para que también puedan ver cómo soy. Eso. Gracias, Carola. Démosle un aplauso a Carola. Si pueden activar sus micrófonos las chicas. También me gustaría verlas si quieren. Como para que las pueda ver. Para que la Caro las conozca. Si tienen alguna duda, chicas, es el momento de preguntar. Está el chat, pueden activar su micrófono y pedir la palabra. O algún comentario igual. Veo a la Vale ahí que activó el micrófono. La Gislaine también. Vale. A ver, ¿qué puedo decir? Me gustó la presentación, a pesar que llegué tarde. Qué bueno. Yo tengo una pregunta. A mí me pasó algo de ser muy buena para hacer deporte, de disfrutar mucho la actividad deportiva. Ajá. Al empezar mi vida laboral me estanqué de mucho a nada. Y ahora estoy sufriendo las consecuencias. Es muy desagradable verme como estuve antes, la energía que tenía antes, mi cuerpo como era antes, y verme ahora es un retroceso tremendo. Entonces, a lo mejor pedirte un consejo, ¿cómo puedo volver a tener esas ganas? ¿Qué me sugieres tú a lo mejor? ¿Cómo partiste tú para volver a esto a lo mejor? Mira, yo te entiendo y la verdad es que, como les decía yo, en mi época universitaria nunca fui muy deportista, ni cuando chica tampoco. De hecho, en mis clases de educación física me iba pésimo porque no sabía hacer bandeja, mal. Entonces, pero ¿sabes qué? De a poco empecé primero a investigar, ¿cierto? A leer un poco, todo lo relacionado con la actividad física y en verdad lo que tú me hablas es muy cierto. La motivación es la primera parte para partir este ejercicio físico. Y yo creo que eso es lo que uno tiene que hacer, el trabajo interno, de buscar la motivación. ¿Por qué yo estoy haciendo esto? Porque quiero estar más saludable, porque quiero bajar unos kilitos de más, porque, no sé, siento que ahora estoy muy apagada y antes tenía más energía, ¿entiendes? Pero cualquier motivación es válida, ¿ya? Una vez fui a un nutricionista que también el tipo era coach, o sea, era muy así como punchy, y él me dijo, tú no tienes que sentirte mal si tu motivación es solamente física, o sea, de verme bien, porque eso es tu primer impulso para lograr el cambio que tú quieres. Y yo le encontré mucha razón. Muchas veces decimos, pucha, que superficial a lo mejor para empezar a hacer un cambio, pero lo válido ahí es que estás haciendo un cambio. Es que te empezaste a mover, empezaste a cambiar tu alimentación, y la verdad es que, como dices tú, el nivel de energía se siente. ¿Ya? Los alimentos procesados y el azúcar te bajan mucho, ¿ya? Y te generan mucha ansiedad y mucho ánimo bajo. Entonces, la verdad es que empezar a consumir mucha más verdura, limpiar el cuerpo, desintoxicarlo un poco, es bastante positivo. Así que eso, como ese consejo te doy, buscar tu motivación, no importa cuál sea, y establecerte metas. Yo creo que también metas reales son súper importantes. Tampoco puedo poner de aquí a una semana, por ejemplo, como les digo, voy a correr un maratón de 42 kilómetros y nunca he hecho nada. Claro. Pero sí empezar a realizar 5 minutos de actividad, después 10 minutos de actividad, y uno mismo se va motivando a medida que se va sintiendo mejor. También le van muchas ganas de hacer cosas, ¿ya? Así que eso es de acuerdo a mi experiencia. No, muchas gracias. Mientras las chicas se animan a decir algo, siempre van surgiendo cosas en base a estas conversaciones. Sí. Yo era todo lo contrario, porque antes igual era
hice mucho deporte en el colegio, hacía voleibol así, pero ya fanática, todos los días yo bailaba 1 hora, entrenaba 3 veces a la semana, estaba hasta las 9 de la noche en el colegio haciendo entrenamiento, y lo dejé harto tiempo, pues fui mamá y todo, retomé. Lo volví a dejar y así he ido, y ahora quise retomar, por ejemplo, con la bicicleta en casa, y me pasó un día que ya estaba haciendo ejercicio, así, y llegó mi pareja y me dice, pero tienes que pararte, me dijo, tienes que hacerlo parado, porque si te sientas, no sé, no que... Y así se me fue la motivación al suelo, y dejé Bueno, de yo tengo una hacerlo. bicicleta que está perfecta para colgar la ropa. Y yo dejé de hacerlo porque me desmotivó el comentario, es como uno va a la medida de que cuando estás reiniciando, lo haces paulatinamente. Ujú, Entonces también es muy bueno tu consejo para no sentirse presionado. Y exacto. O lo sea, que hagas para empezar, aunque sean 5 minutos, pucha, sirve. Es algo. oye, te moviste más de 5 minutos que lo que te estaba ahí moviendo ayer. Exacto. Entonces, no tienen que ponerse metas muy altas ni tampoco sentirse mal porque a lo mejor hoy día no hice mucho deporte, sino que son pequeños cambios que se van sintiendo. Si tú sacas el azúcar del té, si en vez de bebida tomas agua, si en vez de ponerte, no sé, medio plato de arroz te pones un cuarto de arroz y después con ensalada, todas esas cosas van cambiando. No es un cambio, obviamente, de un día para otro, pero con el paso de los meses y del año ya se va evidenciando. Y como les digo, siempre hay profesionales también que los pueden guiar, que los pueden ayudar. Hay mucha información también en la web y también eso hay que aprovecharlo de alguna forma, que no sea algo malo, sino que nos sirva. Yo en lo personal siento que en esta pandemia estoy como en engorda con mi familia, como que comemos a cada rato y puras leceras. Pucha, si estamos todos igual. Sí. Sí, es Claro, verdad. eso es lo que esto Terrible. pasa porque, claro, pues lo que te decía un poco, el tema de la rutina se pierde. Entonces yo ya no me levanto y sé que tengo que andar afuera, por ejemplo, o tengo que ir a trabajar, o tengo que ir a estudiar y voy a andar todo el día afuera y después voy a volver, sino que toda esa cosa se pierde y obviamente estoy más disponible en la casa, pues entonces voy a ir a abrir el refrigerador, voy a antojarme de comer esto, ¿ya? Por eso es súper importante buscar qué hacer, ¿ya? Y quizás empezar a descubrir otras cosas que antes yo no hacía, ¿ya? Claro. Como por ejemplo, podría, si quería aprender, no sé, a cantar, a tocar un instrumento, a aprender un idioma, ¿ya? Como les digo, utilizar las redes, utilizar la web para nuestro favor y no para nuestra contra. De todas maneras. Uh-huh. La Antonia activó micrófono. Antonia. Ah, sí. Que yo igual al principio de todo esto igual estaba como muy... Bueno, al principio como que me costó mucho procesarlo. Porque igual yo tuve un bebé hace 6 meses, pero vengo estando encerrada prácticamente Claro. hace 7 meses, entonces yo llevo como una, entre comillas, cuarentena mucho más larga. Uh-huh. Y me alcancé a estar solo una semana en el colegio y como que todo ese tiempo que estuve como encerrada me sirvió mucho después cuando volví y como que después tener que volver a estar encerrada me afectó mucho y bueno, igual estaba con tratamiento psicológico y todo. Yeah. Y fue como un proceso súper difícil y como que todavía es como complejo porque como tengo todas estas cargas, así por ejemplo del colegio, del bebé, también que estoy preparando un poco la PSU por otra parte, y es como mucho y siento que a veces igual uno como que de tanto como, no sé, como que uno se obsesiona por ser productivo muchas veces teniendo todo este tiempo libre y al final termina siendo peor, así como que uno se obsesiona como ve a los demás aprendiendo a hacer cosas, haciendo ejercicio, Claro. cocinando. Bueno, es un poco de lo que hablaba en esta parte de la salud mental, ¿cierto? Que tiene que ver con que en este lado, digamos, del mundo hay mucha sobreexigencia. Entonces, hay mucha gente que, como bien dices tú, ahora está cocinando, está ejercitando, se está haciendo... Pero todos los procesos de las personas son personales.
¿ya? Por lo tanto, yo no me puedo comparar con Juanito que está en la otra esquina o Pepito que está en el sur, porque todas las personas vivimos de distinta manera y también nuestras emociones son de distintas formas, ¿ya? Entonces, también eso hace una invitación, ¿cierto?, a nuestro interior y a preguntarnos, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo para que el resto lo vea o porque realmente a mí me interesa estar así? ¿Ya? Y yo creo que eso es válido, o sea, si un día no te quieres levantar y no bañarte o no arreglarte, no pasa nada, al otro día un día nuevo y listo, se acabó, ¿ya? O si no quieres, o si todo este proceso de pandemia solamente te invita a, por ejemplo, hacer tus actividades que tienes que hacer, como por ejemplo el guagua, ¿cierto? Hacer el colegio, es lo que tienes, ¿ya? Pero no esa sobreexigencia que uno también se impone es muy mala para la salud mental y que finalmente va a repercutir en nuestra salud física, ¿ya? El estrés lamentablemente genera mucho cambio a nivel hormonal, a nivel de órganos, ¿ya? Interno, entonces no es bueno estar con mucho estrés, porque nos va a generar malestar físico, dolores musculares, ¿ya? Etc. Claro. ¿Alguien más, chiquillas? Aprovechemos la instancia. Quizás a lo mejor no de esto, sino que si alguna pregunta como del coronavirus, si tienen, también les puedo responder. Aprovechando que les queda alguna duda. La Carola trabaja con pacientes con coronavirus. Sí. Entonces quizás podrían preguntarle si es que ha tenido alguna experiencia cercana con el coronavirus. Ella vive con sus papás allá en Santiago. Bueno, ya que la Vivi lo menciona, ¿cierto? Yo soy enfermera que trabaja en el Hospital Sotero del Río. Y la verdad es que estaba con pacientes que tienen coronavirus, muchos con patologías crónicas, ¿cierto? Y algunos factores de riesgo que nombramos ahí, como el sobrepeso, ¿cierto? La obesidad. Y obviamente eso va a influir en su evolución diaria. A modo personal, justo el 16 de mayo me enfermé, estuve muy resfriada, la verdad es que no sabía en ese momento si era o no era coronavirus. Y resulta que, bueno, me fui a hacer el examen y me quedé en cuarentena y efectivamente tuve coronavirus. ¿Ya? Y eso se los cuento más que nada para como una experiencia que obviamente no se la deseo a nadie. Fue muy fuerte haber estado enferma. De verdad que es una gripe muy pesada. A mí me dolió mucho el cuerpo, la cabeza, tenía tos, ya, me dio sin fiebre. Pero sí estuve como 10 o 11 días más o menos sin hacer actividad física, solo me levantaba a comer, comía poco, ya, y fue bastante rudo. Yo vivo con mis papás son personas sanas, no tienen enfermedades crónicas y bordean entre los 58 y 61 tienen, y también les afectó. La verdad es que mi mamá estuvo un poco más complicada, estuvo con alta fiebre, ¿ya? Y un poco de disnea, o sea, esta falta de aire. Pero, bueno, por obra del Señor, no sé, como yo soy enfermera, logré que estuviéramos los tres aquí y ya estamos mejor. Terminamos nuestro aislamiento. Pero se los cuento porque si tienen la oportunidad de quedarse en su casa, háganlo, chiquillas. Cuídense mucho. Traten de incluir estos estilos saludables como tener actividad física, comer más verduras, ¿ya? Porque es la única forma de que tu sistema inmunológico trabaje un poco mejor y te ayude a defenderte de todos los virus que andan circulando en este momento. En este momento el gran virus es el coronavirus. Así que eso, ¿ya?
también les quiero dejar este mensaje. La verdad es que no era algo que yo tenía planificado dentro de lo mío, pero bueno, quizás acercarlas un poco más a que nadie está libre, ni siquiera yo que soy profesional de la salud y que me pasó por, obviamente, estar expuesta en mi trabajo. Eso. Gracias, Caro. Mira, te voy a contextualizar y te voy a contar por qué también decidí invitarte a que pudieras conversar con las chiquillas. Ellas están trabajando en base a proyectos y en un módulo, un ramo que se llama Ciencias para la Ciudadanía, el módulo Bienestar y Salud. Entonces, la idea de que ellas pudieran escucharte es que también ellas escucharan de experiencias de cómo cuidar nuestra salud y todo, y que pudieran también hacer el ejercicio de observarlo en su entorno más cercano. Y que en base a eso puedan generar algunas preguntas. Entonces, yo creo que ahora a modo personal lo digo, amplían un poco el espectro, porque la salud no solo es la salud física, también está la salud mental, ¿cierto? Emocional. Entonces, podemos dentro de nuestro entorno realizar muchas observaciones. Entonces, yo quiero aprovechar de preguntarle a ellas precisamente si es que de todo esto que tú mencionaste, hay algo que ellas estén notando en sus entornos, si han notado, no sé, el cambio de estado anímico en los familiares, incluso el tema del peso, porque todo eso es una observación que nos puede permitir generar una pregunta. ¿Qué estoy haciendo mal? Cedo la palabra, chicas. ¿Alguna? ¿Ha observado algo de esto que conversamos en sus propios hogares? La Vale. La Paula. Activó mi Profe, tengo una duda. Dígame. ¿Cómo fue? ¿Tiene o tuvo coronavirus? Porque dijo que tuvo, ¿cierto? Ya lo tuve, porque yo me hice el examen el día 16 de mayo y el 26 me entregaron el resultado que estuvo positivo. Y ya cumplí mi cuarentena de 14 días. Todavía no vuelvo a trabajar porque estoy con licencia, pero lo tuve. Pero ¿cómo? Dígame, pregúntale. ¿Cómo se...? No sé, es que todo el mundo exagera de que el coronavirus es tan mortal y cosas así. ¿Cómo lo superó usted? Lo que pasa es que no a todas las personas les afecta por igual, ¿ya? La verdad es que el virus va a afectar mucho más a quienes tienen patologías crónicas, como los hipertensos, los diabéticos, las personas con problemas cardíacos, ¿ya? También va a afectar más a los obesos o a los con sobrepeso. Y también aquellos que tienen enfermedades respiratorias, por ejemplo, como los que tienen asma, fibrosis pulmonar o cáncer de pulmón u otras afecciones que impliquen todo el tema pulmonar, ¿ya? A personas más jóvenes, ¿ya? Yo tengo 32 años, entonces a las personas un poco más jóvenes y sin factores de riesgo, la verdad es que no nos va a afectar gravemente, ¿ya? Pero sí nos va a afectar bastante como una gripe. Yo estuve mal, ¿ya? Me sentía muy mal, con dolor de cuerpo, con dolor de cabeza, de caída, ¿ya? Entonces, y no es solamente un momento, sino que todo, o sea, un día desperté a las 2 de la mañana con dolor de cuerpo, ¿ya? Entonces, mortalmente no me afectó, porque a las personas, como te digo, jóvenes y sin factores de riesgo, nos va a pasar como una gripe. Es a las personas que tienen enfermedades y algunos jóvenes que incluso no han tenido enfermedades pudieran llevar, ¿ya? Yo me he preguntado por qué a mí no me pasó eso y no lo sé y nadie lo sabe, ¿ya? Porque no hay nada a ciencia cierta de decir, mira, a ti te va a dar más grave o a otra persona, ¿ya? De hecho, tengo una persona que trabaja conmigo que es kinesiólogo y que él sí está mal en el hospital, estaba con tubo, necesitó ventilador mecánico, ¿ya? Y estuvo bastante mal. Ahora ya está saliendo, pero si tú te das cuenta, él era una persona, era hombre y tiene mi misma edad, ¿ya? Entonces, no hay un modo de saber cómo nos va a atacar el virus, si nos va a atacar de forma suave o de forma más grave, ¿ya? Pero sí las personas que tienen factores de riesgo obviamente están mucho más expuestas.
Yo tenía una duda Ajá. de por qué, por ejemplo, a los niños como que no les afecta tanto, digamos, por qué no. Ya, la evidencia, hay que entender que es un virus nuevo, entonces toda la información está constantemente saliendo y recién toda esta información que nosotros tenemos es de diciembre y eso es muy nuevo para un virus que obviamente está causando estrago en todo el mundo, causó estrago, ¿ya? Entonces no hay evidencia de por qué a los niños no les afecta. Ya se dice que porque a lo mejor su sistema inmunológico es mucho mejor que el de los adultos, porque no tienen tantos factores de riesgo como nosotros. Ya, la verdad es que yo trabajo con adultos, entonces bajo mi experiencia sí he sabido que los niños soportan muchas más enfermedades y han estado muy, muy graves y logran salir adelante. Ya, puede ser por su tema del sistema inmunológico que no está como tan afectado, ya, porque nosotros obviamente con los hábitos nocivos que vamos adquiriendo, por ejemplo, el fumar, el tomar, el comer mal, el dormir mal, ya, todo eso va a ir afectando a nuestra salud y a cómo responde el cuerpo, ya. Entonces en este momento no hay ninguna evidencia científica que diga es por esta razón, ya, solo todas son teorías y cosas que se han planteado y que se ha visto que en la realidad la mayoría de los que afecta el virus es a los adultos y no a los niños. Hay excepciones, por supuesto. Claro. Y otra consulta es como así, en los bebés el hecho de haber nacido prematuros igual es un factor de riesgo. Sí, bueno, los bebés prematuros siempre van a ser factor de riesgo para cualquier tipo de virus, ya no solamente el coronavirus, sino que en general en los virus respiratorios como la influenza o el sincicial también, ya. Entonces son bebitos que hay que cuidarlos mucho y que también hay que estar pendiente de su salud, de no exponerlos, por ejemplo, al frío, ya, porque obviamente no completaron, digamos, todo su estado dentro de la guatita, entonces tuvieron que nacer antes y eso los hace un poquito más vulnerables, ¿ya? ¿Por cuánto tiempo es esa vulnerabilidad, disculpa? Porque, por ejemplo, mi hijo igual fue prematuro extremo, nació de 6 meses y medio, pero ya tiene 1 año y medio. ¿Sigue estando en el grupo de riesgo? Ya, mira, no es tan... No hay tanto, no es que él esté como constantemente en riesgo, ¿ya? Sino que es una condición que él tiene de riesgo, ¿ya? Es como el hipertenso va a ser, desde el momento en que le dicen que es hipertenso, él ya tiene una condición de riesgo de ahí hacia adelante. Entonces tu hijo, claro, ahora ya tiene 1 año, no tiene tanto riesgo como antes, ¿ya? Pero siempre va a ser una condición porque fue prematuro. Pasado lo cuidamos sobremanera de no sacarlo y todo, condición de prematuro, en invierno y todo, y gracias a Dios, aparte de tener un par de días moco, ya, y un día fiebre habrá tenido el año pasado, fue todo lo que le dio en cuanto a resfrío. Sí, y por el tema de la pandemia obviamente está encerrado también, así que... Claro, sí, pues sí, es que lamentablemente igual en ese sentido, claro, hay que estarlos cuidando, protegiendo, pero claro, si se enfermó una vez, en verdad está súper bien para haber nacido de 6. Chiquillas, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta? Yo una consulta. Ya. ¿A las personas que tienen anemia le afecta el virus? O sea, ¿es factor de riesgo? Ya, tampoco hay un consenso que diga, por ejemplo, las personas de riesgo son los que tienen patologías crónicas, como la hipertensión, diabetes, ¿cierto? Cardiópatas, y aquellos que tienen problemas respiratorios, ¿cierto? Y los adultos mayores. ¿Ya? Las personas que tienen anemia va a depender si su anemia es crónica o no. Ahora, si esa anemia se la están tratando, la verdad es que no, la anemia nunca está por sí sola, siempre va como asociada a alguna otra patología, ¿ya?
No sé si tendrá otra patología además de que solo anemia. ¿Otra enfermedad? Sí. No, solamente tiroides. Ah, ya. Bueno, el ser hipotiroideo o hipertiroideo es una enfermedad crónica, porque tú estás todo el tiempo tomándote remedios o tomándote exámenes para ver si tu tiroides está funcionando bien. Por lo tanto, en este sentido, sí uno podría tomarlo como un factor de riesgo por la tiroides, porque es una enfermedad crónica, ¿ya? Pero no por la anemia por sí sola. Ya. ¿Ya? Bueno. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta, chicas? Si no, para ir despidiendo a Carola. ¿Algún agradecimiento? Gracias por todo. Ya, pues. Súper informativo. Qué bueno que les gustó. ¿Sí? A Yesenia. Sí, yo súper agradecida. Material totalmente útil y a ponerlo en práctica nomás. Sí, pues bueno, espero que les haya servido todas las cosas que les comenté. Ya, ojalá que las puedan poner en práctica, como les digo, si alguna hoy día hace rutinas, si otra cambia la alimentación o si otra se empieza a dormir más temprano, me doy por pagada. Ya, la idea es que puedan pensar un poco en estas cosas que yo les conté y que les haga sentido. Y como dice la Yesenia, que las pongan en práctica. ¿Ya? Saludos, que estén bien, cuídense mucho, ya, todavía nos quedan meses duros, julio y agosto es bastante rudo, se viene, así que eso, ánimo para todas. Ánimo para ti igual, un abrazo, muchas gracias. Sí, a recuperarse nomás. Ya, Muchas gracias. Chao. Ya, chao, que estén bien. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao. Chao. ¿Qué pasó? Chao. ¿Quién queda aquí, chiquillas?